Hola. Bueno, no, yo quiero dar la bienvenida como decían antiguamente, al respetable público, a los amigos, a la diputada Moro que ha venido, tenido la gentileza, personas del derecho, gracias por estar aquí, amigos, y fundamentalmente también agradecer a los panelistas más que distinguido panel para hablar sobre la responsabilidad del Estado. Esto, y especialmente un agradecimiento al amigo Lipovetsky, que preside la Comisión de Legislación General y que va a coordinar la primer mesa, que es sobre la responsabilidad del Estado en términos genéricos. Esto nació como una inquietud para tratar de reponer en el texto del Código Civil y Comercial de la Nación el texto originario que la comisión que redactó el anteproyecto había previsto para este tema. Yo no sé bien, circulan muchas versiones, cómo se produjo el cambio, pero se produjo un cambio significativo que en vez de establecer la responsabilidad del Estado, termina derivando una especie de irresponsabilidad del Estado. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Los panelistas tienen distintos puntos de vista, nos van a enriquecer con sus opiniones y después veremos qué podemos hacer Lipovetsky y yo sobre este tema en la Cámara de Diputados. Le dejo entonces en funciones al coordinador de la mesa, el doctor Lipovetsky, para que vaya asignando la palabra. No sé si pusieron de acuerdo quién va a hablar primero en este tema. El doctor Lozano, que tenía que estar, estuvo hasta recién, tiene un compromiso protocolar con la jura de los nuevos ministros de la Corte. Así que se ha disculpado, voy a tratar de llegar al final, pero bueno, entonces, Lipovetsky, usted tiene la palabra. Gracias, Julio. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que muy agradecido por la invitación a coordinar esta jornada tan importante. La verdad que es un tema clave que lamentablemente en la reforma del Código Civil y Comercial se dejó, digamos, de lado la propuesta original y luego se derivó en la ley de casi responsabilidad del Estado, como decía el diputado Raffo, y por lo tanto para nosotros es importante debatir este tipo de temáticas. En el seno de la Comisión de Legislación General, que es quien tiene la competencia en esta Cámara para resolver las modificaciones al Código, hay una gran cantidad de propuestas de modificación del Código, no respecto a este tema en general, pero sino con muchas cuestiones que quizá demuestran de que todavía siempre una ley puede ser mejorable, y por lo tanto un código que, a pesar de que es un código nuevo, todavía hay algunas cuestiones que pueden ser debatidas y revistas. Incluso en el jueves pasado hemos dado media sanción a una ley, que es la ley de extinción de dominio de bienes provenientes de actos ilícitos, y en ella introdujimos 3 modificaciones al Código Civil, justamente para habilitar la extinción de dominio como una de las, digamos, habilitar la extinción de dominio, uno de los incisos, agregárselo como una de las causales de extinción de dominio, lo que se ha sancionado, lo que se ha hecho a través de la ley que dimos media sanción. Y con respecto a este tema, bueno, sí, por supuesto, me parece que es un tema a debatir profundamente en este Congreso, ¿no? El tema de la responsabilidad del Estado. Así como también seguramente debatiremos en el próximo semestre la modificación de la ley de riesgos de trabajo, que también tiene que ver con por qué hago mención, y porque los dos de alguna manera en su momento generaron en la ley de riesgos alguna jurisprudencia de la Corte diciendo de que un trabajador no podía tener un tratamiento distinto al resto de los habitantes de la Argentina, y por lo tanto declaró la inconstitucionalidad de alguna norma de la ley de riesgo de trabajo vinculada justamente con darles un tratamiento distinto. Bueno, aquí me parece que con respecto a la responsabilidad del Estado, si bien pasaría lo mismo, no parece muy lógico que el Estado en muchas de las cuestiones pueda evadirse de su responsabilidad en una manera distinta a la que puede tener cualquier persona, bueno, en este caso cualquier persona humana o jurídica.
Por lo tanto, nos parece que es un tema importante. Me parece que la propuesta que ha hecho del proyecto de ley por el diputado Raffo va claramente a retomar la idea original de la propuesta del anteproyecto de reforma. Por supuesto que también deberíamos analizar, además de esa reforma del código, también analizar justamente los alcances de la Ley Responsable del Estado, que fue sancionada posteriormente a la reforma del código, y es un trabajo que creo que esta jornada es el mejor disparador que podemos hacer con los excelentes panelistas que tenemos para empezar a debatirlo y quizá poder avanzar en el próximo semestre. Así que, en principio, para arrancar la jornada, le voy a dar la palabra al doctor Gordillo, que va a ser el primer expositor. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Mis felicitaciones al doctor Raffo por este proyecto con el cual concuerdo. Creo que acá hay 2 o 3 tipos de consideraciones distintas que se pueden hacer en el mismo sentido desde mi punto de vista, ¿no? Una de ellas es lo que Juan Francisco Linares llamaría de política arquitectónica, es una política para construir, más allá de las posiciones teóricas de cada uno. Realmente que hayan leyes de responsabilidad o irresponsabilidad del Estado por cada jurisdicción no parece una buena política arquitectónica. Me parece que es mejor la solución tradicional de que ello esté en el Código Civil o en la reforma tal como acá se propone en su versión original. Muchos han llamado a esta ley la ley de irresponsabilidad del Estado porque su intención fue clara y eso no es una buena política arquitectónica. Esta es una consideración. Otra consideración es que los argumentos sobre si esto es constitucionalmente materia nacional o materia local, me parece que es como poner el carro delante del caballo. O sea, no es la teoría que va guiando el derecho, sino al revés, el derecho va guiando a la teoría. Y me parece que la solución de que esto esté en el Código Civil, o en el Código Civil Comercial ahora, es preferible a la de leyes locales. Un tercer tipo de consideración parecería ir un poco en contra de todo esto, pero va en contra de cualquier cosa que hagamos. Porque no hay responsabilidad del Estado cuando el Estado tiene déficit fiscal. Esta es la verdad, no tiene plata con la cual hacer frente a ninguna responsabilidad. Estamos en 7 puntos de déficit fiscal. Ahora, esta es la historia de toda la humanidad, no solamente de nuestro país. A mí me hace gracia cuando mis colegas hacen referencia insistente a l'Arrêt Blanquot, el famoso primer fallo del Consejo de Estado francés en que se declara la responsabilidad del Estado. Pero es que esto vino después de siglos de irresponsabilidad del Estado y de insolvencia del Estado. Cuando el Estado finalmente estuvo más o menos parado en 2 pies, el Consejo de Estado dijo, bueno, que responda. Pero no es tanto una decisión jurídica, sino una decisión posible, realizable, cumplible. Y en este sentido nuestra historia no es brillante, porque sin que esto implique una crítica al viejo Código Civil, porque no lo es, lo cierto es que en el funcionamiento de la responsabilidad del Estado, esta ha distado de dar satisfacción al anhelo de justicia de quien ve su propiedad dañada por el Estado. Tampoco se ha logrado nunca, y para citar nuevamente a Juan Francisco Linares, una frase que está en una nota de sus trabajos y que a mí siempre me dolió, pero que es absolutamente verdadero. Él dice, por las razones que fuere, o sea, no sé, por las razones que fuere, la responsabilidad de los funcionarios públicos, ahora de los funcionarios públicos, no fue nunca parte del programa de la sociedad argentina. O sea, como que nunca hemos tenido en mente realmente responsabilizar civilmente a los funcionarios. Esto es una historia medio trágica nuestra, porque la verdad, si no son responsables, lo decía Oriú en 1928, si no hay responsabilidad civil de los funcionarios públicos, pues no hay control alguno del Estado. Ya que estamos en una época en la cual el Congreso está sancionando leyes tratando de
hacer un poco más exigente la responsabilidad, por lo menos penal, de los funcionarios públicos, castigando algunos delitos un poco más severamente o mejorando los mecanismos, yo creo que también es el momento de perfilar un poco más esto de la responsabilidad civil. No porque le vayamos a encontrar una solución, sino porque son pasos pequeños en un mismo camino, y esa es la forma en que hay que darlos. Creo que de todas maneras hay que señalar que la historia nos va pasando un poquito de lado, porque la responsabilidad del Estado ahora hay que distinguirla en el plano internacional y en el plano interno. Yo he escrito en alguna parte que la responsabilidad internacional del Estado está aumentada y sigue aumentando. La responsabilidad interna del Estado está disminuida, y está disminuida de toda la vida. Antes de estas últimas normas que estamos ahora tratando entre todos de que se deroguen y que vuelvan a restablecerse las normas que corresponden, hubo situaciones innúmeras. Yo en el capítulo de responsabilidad del Estado, del tomo 2, hablando de la responsabilidad interna del Estado, cito como así una chorrera de casos, como 20 casos en que o leyes especiales o la jurisprudencia han dicho el Estado no responde. Y en esto yo recuerdo siempre una cosa muy curiosa. Hay un libro de Monsieur de Cormenin de 1853, Derecho Administrativo francés, que con una, ustedes dirían con una metodología opinable, dedica las primeras 50 páginas a enumerar los casos de irresponsabilidad del Estado. No a explicarlos, a enumerarlos. Uno de ellos que a mí me impactó siempre por gracioso, supongo que a los que les tocaba no les resultaría gracioso, decía: no se pagará a los portugueses. Cobren portugueses, portugués no cobra. Bueno, eso realmente es una historia que debemos eliminar. Pero eso ha llevado a que la responsabilidad se vaya internacionalizando. Entonces, cada vez más, y esto lleva décadas ya, vamos suscribiendo constantemente tratados en los cuales se somete algún problema, sobre todo, por ejemplo, los de crédito externo, bueno, eso ya llevan siglos así, ¿no? Pero van siguiendo asuntos nuevos. Supongamos, el Belgrano Cargas es una inversión importante, son 20.000 millones de dólares, que, digamos, los invierte China por un tratado y hay un decreto. El decreto de Belgrano Cargas para mí tiene dos particularidades significativas. Ninguna de las dos las critico, simplemente las señalo, son un dato de la realidad. Chinos y argentinos, mandarín y castellano. ¿Qué idioma vamos a poner? ¿El castellano? ¿El mandarín? ¿Una edición bilingüe cuando ninguno de los dos entendemos la otra? Pues es una versión en inglés. Esa es la versión oficial. Por supuesto, tenemos una traducción oficial de nuestro colegio de traductores públicos que es impecable. Pero a su vez, ¿dónde se va a debatir esto? Se va a debatir en la Corte Internacional de Arbitraje en París. Y se va a tramitar el litigio en París en idioma inglés. O sea que si hay alguna palabrita de esa que los abogados nos gusta discutir, bueno, pero acá la coma antes, la coma después, va a ser en inglés, no en mandarín ni en castellano. Y realmente podemos criticar a alguno de los dos países por haber elegido un idioma que es más o menos universal. Y yo no sé, pero es lo que va ocurriendo. En Kuala Lumpur, en Malasia, se firmó un contrato entre Petronas e YPF. ¿Idioma del contrato? No era el malayo ni el castellano. Nuevamente el mismo problema. Los malayos no hablan castellano, nosotros no hablamos malayo, pues entonces en idioma inglés. La jurisdicción, la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París. El proceso se llevará a cabo en París en idioma inglés. Y esta particularidad en París en idioma inglés viene, a mi juicio, esto es una suposición mía, no un conocimiento, pero yo soy parte de dos tribunales arbitrales por el mecanismo de la Corte Internacional de Arbitraje de París, pero son celebrados en Buenos Aires de acuerdo al derecho argentino y en castellano. Claro, los de París no están muy contentos con las cosas que hacemos los tres árbitros de acá. Y como ellos tienen el control del proceso y no podemos dictar la sentencia sin autorización de ellos, usted acepta o no acepta.
pero si acepta es así como está escrito, y quien notifica la sentencia es la Corte Internacional de Arbitraje. Pues bien, yo en estos dos tribunales que he integrado hemos tenido discusiones con los que Kafka llamaría los sugieres de la Corte, o sea, los funcionarios de la Corte, porque la Corte se reúne cada tanto y más o menos aprueba todo lo que han preparado los funcionarios. Y bueno, no les gusta cómo interpretamos el derecho argentino. Entonces, terminemos, lo vamos a hacer en París en idioma inglés. Y se terminaron las vueltas, así que no me cuenten ni el derecho malayo, ni el derecho chino, ni los antecedentes argentinos. Ahora, esto además de los contratos, digamos, que han ido a inversiones extranjeras al CIADI, que por supuesto hemos criticado, pero nunca hemos denunciado los tratados bilaterales de inversión, y finalmente, después de muchos años de incumplirlo, finalmente, en el 2013, el Ministerio de Economía preparó y aprobó un formulario, eso me encantó, a mí son esas cosas de la administración pública, un formulario para cumplir la sentencia de CIADI. ¿Llenó el formulario? Bien, cobra. No llenó el formulario, lo siento mucho, acá no, nadie cumple la sentencia de CIADI si no llenó el formulario B411-A. Perdón, este es un invento, por supuesto, ¿no? Y después la responsabilidad internacional, esa que sigue aumentando, a veces no requiere de juicios ni de sentencias. Fíjense ustedes, el Congreso de la Nación, a mi juicio de manera inconstitucional, confiscó Repsol. Un disparate. Ahora, ¿nos hicieron juicio? No hacía falta. El anterior gobierno, como corresponde, no sé si los números estarán bien o no, les pagó 5.000 millones de dólares sin necesidad de sentencia arbitral o judicial alguna, en parte alguna del mundo. Había que pagarle, se les pagó. El default que teníamos durante una década con el Club de París, que como se sabe, se llama Club de París como nombre informal, pero en realidad son todos los acreedores europeos que han puesto ese común denominador. Un buen día fue nuestro ministro de Economía allá, arregló la deuda, pagó todo, arregló pagar todo, por supuesto, siempre una cotita ahora y el resto a plazos, pero en definitiva consintió o arregló el pago, y esto es como funciona en el ámbito internacional. No hace falta a veces que haya una sentencia. Y estos ejemplos van cundiendo. Pareciera que, aunque no nos guste, es la regla que se va afirmando en el mundo. Y las normas que siguen saliendo, por ejemplo, ustedes tendrán presente que ha habido 2 leyes en la última década fortaleciendo el sistema represivo penal sobre los delitos de lavado de dinero, terrorismo, tráfico de droga. Bueno, estos vienen digamos, sugeridos insistentemente por la comunidad internacional. Como digo por ahí, frase ambigua si las hay, porque la comunidad internacional es como el Club de París, no existe, ¿no? Son mecanismos. Ahora está, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual integramos, a veces incluso lo presidimos, proponemos normas, las proponen otras, las aprobamos, las firmamos, y después las tenemos que cumplir. Y la verdad, por supuesto, no las estamos cumpliendo del todo bien, más o menos. Cada tanto viene una misión acá, la última es de diciembre del anteaño pasado, y ese informe decía, es la tercera vez que venimos, y la primera vez les observamos esto, y esto, y esto, y esto. Venimos la segunda y cumplieron con esto, y le quedaban debiendo esto, y esto, y esto. Venimos ahora, cumplieron 1, 2, 3, siguen debiendo 4, 5, 6, 7. Vamos a volver dentro de 2 años. Ese informe está en Internet en idioma inglés. Como es crítico de nosotros, a pesar de que es prudente, pero es crítico, no lo hemos traducido, ni lo hemos publicado, ni lo hemos difundido. Pero eso no quiere decir que no esté en Internet y que la gente no lo conozca. Y además, por supuesto, hacemos nosotros parte de emisiones que van a otros países y la Argentina hace un informe en contra de, digo cualquiera, Ecuador, porque no cumplió con tal norma del GAFI. Por supuesto, la misión que vino acá fue una jurista española y un jurista croata. Esos dos redactaron el informe que el GAFI aprobó y hizo un informe de que no estamos cumpliendo con esas normas. Los bancos internacionales, ustedes saben que
ahora en realidad ya a partir de ahora, pero formalmente a partir de enero del año que viene y mucho más de enero del otro año, se terminan los paraísos fiscales y se abren las informaciones recíprocas de todos los países. Por eso también ¿cómo se llama? La ley que está saliendo ahora de blanqueo está queriendo aprovechar que no van quedando lugares en el mundo donde sea posible tener plata negra. O sea, los mecanismos internacionales van aumentando. Entonces, vamos a estar en el derecho interno tratando de decir no se pagará a los portugueses. Por Dios, estamos desfasados totalmente. Más aún, le estamos dando la razón a los que dicen, no, yo al derecho de ustedes no me someto, miren el derecho que tienen. Y esta ley de irresponsabilidad del Estado, la verdad, es un ejemplo de un Estado que no es Estado de Derecho, por eso soy partidario de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Gordillo. Ahora le vamos a dar la palabra, ¿quién sigue? ¿Pablo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Pablo Perrino primero? Sí, le doy la palabra al doctor Pablo Perrino, que es profesor de Derecho Administrativo. Ah, ok, bueno, entonces, bueno, no sé cómo quiero, entonces, bueno. Bueno, ahí está. Con Pablo hemos salido de gira artística por toda la provincia de Buenos Aires durante muchos años, a hablar en conjunto y no queremos perder esa maña. Pero no ha habido una adecuada presentación tuya, así que nada. Mínimamente. Mientras, si le pasan algo, si no, simplemente hago derecho administrativo. Pero de todos modos, yo pensaba o uno tiende a pensar que la memoria selectiva era para las cosas positivas. Incluso hay los que hacen análisis económico, análisis conductista del derecho, la influencia que tiene sobre el análisis económico del derecho, con lo que ya dan a llamar en Behavioral Analysis of Law, que hablan del sobreoptimismo, que la gente trata de borrar los malos recuerdos para quedarse con los buenos, que es lo que le permite a uno tener la fuerza para levantarse todos los días. Yo me divorcié hace unos años y la verdad, en mi caso, esta mentalidad, este recuerdo selectivo son a la inversa. Quizás para justificar por qué uno se divorció, se acuerda de las cosas malas que le pasaban con su ex mujer y le culpa hasta la mala puntería de Cupido, digna de Pipita Higuaín, de cuando lo flechó a uno con quien hoy es su ex mujer. Ahora bien, a veces esta memoria selectiva, en primer término, cuando veo a mis chicos, se ve mitigada por algunos recuerdos positivos. Reitero, el primero con mis hijos y el segundo, hoy la vi a Aida Kemelmacher, a quien conocí gracias a mi ex mujer, que bueno, Aida fue declarada, entre tantas cosas, doctora honoris causa de mi universidad, la Universidad Nacional del Sur, hace Derecho de Familia y trabajó en el Código Civil con quien fuera mi ex mujer, y me ha permitido conocer una persona que reúne esa campechanía propia de Mendoza y el refinamiento intelectual que hace que la admiremos todos, así que muchas gracias por haber venido a esta casa. Como decíamos, bueno, con Pablo hace mucho tiempo que trabajamos juntos y damos clase y trabajamos mucho con los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, y con el doctor Gordillo también, desde el año 97, si mal no recuerdo, que fue la primera vez que compartimos un panel cuando estábamos tratando que se pusiera en vigencia el Código Contencioso en la provincia. Así que, bueno, el hecho de que Julio haya tenido la generosidad de permitirme compartir el panel es para mí una gran alegría, así que muchas gracias. Escuchándolo al doctor Gordillo, ahora entiendo por qué él, que es tan afecto y que siempre fue un afán terrible de la teoría, digamos, de hacer grandes elaboraciones teóricas. Recuerdo que él fue uno de los primeros que empezó a traer derecho alemán a la República Argentina y que en sus épocas
más de pibe, en el establishment del derecho administrativo siempre fue receptivo porque era alguien que provocaba con sus nuevas innovaciones, con sus innovaciones teóricas, muchas discusiones. Me llamaba la atención de lo que ahora he encontrado una respuesta, de por qué él no hace mucho desarrollo en torno a un tema que se le han corrido ríos de tinta sobre si estamos hablando de temas de derecho común o de derecho administrativo, si son facultades del Congreso Nacional o si en definitiva son las provincias las que tienen que legislar sobre estos temas. Bueno, y él ha preferido tener una visión, como aquí lo ha dicho, pragmática de este tema, más allá de estas discusiones teóricas. Pero con el debido respeto al maestro, me parece que en este caso aquello de que no hay nada más práctico que una buena teoría se aplica sobre todo porque si nosotros pudiéramos de un hachazo decir, bueno, vamos para un lado o para el otro, yo me quedaría tranquilo, pero ni siquiera la propia Corte tiene estas definiciones que nos permitan tener una tranquilidad en relación a ver dónde vamos a estar parados cuando estamos hablando de temas de responsabilidad del Estado y si son estas cuestiones del derecho común, para quienes somos viejos, 67 inciso 11 o el nuevo inciso 12 el artículo 75, sobre si son de derecho común que competen al Congreso Nacional. Y agradezco también a Julio que nos haya permitido a Pablo y a mí venir a hablar mal de la naranja en el Paraguay, digamos. Su artículo claramente tiene una posición y nosotros, Pablo, que es muchísimo mayor que yo, ya en el año 96, con un amigo en el exilio, con Beltrán Galmier, escribió un artículo en el cual planteaba, creo que se llamaba si podía en la provincia legislar sobre responsabilidad del Estado. Yo en el año 2005 escribí un articulito tratando el fallo Estrada, donde renovaba esta discusión, y por allí no está mal repensar un poco estas categorías, que reitero, son teóricas, pero vemos que tienen unas consecuencias prácticas increíbles y sobre todo, hoy es un día especial para todos los que hacemos derecho público. Van a asumir 2 personas con formación en derecho público en la Corte Argentina después de tanto tiempo. Creo que Barra fue el último publicista que estuvo en la Corte. Después no hubo ni constitucionalistas ni administrativistas puros allí adentro. Entonces me parece que esta nueva visión que nos van a poder dar estos 2 publicistas también va a poder echar luz sobre muchas cuestiones que todavía están en debate ante la Corte Nacional. Pensemos entonces brevemente que, por un lado, el derecho civil trata cuestiones de derecho administrativo y siempre lo ha hecho. Caso típico, las características de los bienes de dominio público, que han estado en el viejo código y también en el nuevo. Entonces no nos debe horrorizar que haya cuestiones de derecho administrativo tratados en el Código Civil. Pero sí es también un tópico absolutamente frecuente en todos los que escriben derecho administrativo, cómo tratamos la aplicación del derecho civil al derecho administrativo. Algunos, y esta parece ser la luz que iluminó los primeros principios que están en el Código Civil nuevo y el que se pretende renovar con el proyecto de Julio, son de la aplicación supletoria del derecho civil, es decir, allí donde el derecho administrativo no tiene una previsión expresa, aplicamos en forma directa el Código Civil. Quienes tenemos la mala costumbre de dedicarnos al derecho administrativo, vemos esto como una aplicación analógica, que implica una tarea de interpretación, una interpretación quizá no tan diáfana, quizá no tan clara, pero sí que no podemos aplicar y trasvasar las normas del derecho civil en forma directa al derecho administrativo. Y la propia Corte, el viejo fallo Badel, antes, el de los lagos, el que habla de nulidades, dice que se pueden aplicar las prescripciones del derecho civil. Recordemos, en 1941 no había ley de procedimientos administrativos. Utilizamos los planteos de nulidad y los principios de las nulidades civiles, pero, decía la Corte, y me permito citar, con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia que constituye la sustancia de la última disciplina, es decir, del derecho administrativo. No hay una aplicación directa, sino tenemos un vacío legal, lo llenamos analógicamente con las leyes civiles. En Badel, el viejo caso también de responsabilidad del Estado del año 1984, Badel con Provincia de Buenos Aires, donde se traslada la responsabilidad del 1103 al 1112 del viejo Código Civil, con la falta de servicio. Allí también
en esta aplicación directa, de responsabilidad directa, se hace una aplicación analógica de los principios del 1112 para reflotar la falta de servicio. En OCA, el fallo Sociedad Anónima de Organización Coordinadora Argentina de Contratos Administrativos, también la Corte utiliza la misma expresión. Se utilizan normas civiles, pero con las particularidades interpretativas propias del derecho administrativo. Y el derecho administrativo, y en esto, al menos a nivel teórico, en la práctica después todo se complica mucho más, es el derecho local. Y el derecho local es el que legisla estas cuestiones de, entre otras, de responsabilidad, y sin que nadie se rasgara las vestiduras. Las leyes de servidumbres en las provincias argentinas, específicamente en la provincia de Buenos Aires, que es la que más tradición tiene, las leyes de expropiación que establecen sus propias reglas, no solo procedimentales, sino cuando se crean o se extinguen o nacen los derechos o surgen las prescripciones. Y esto pasó sin que mereciera ninguna observación de ninguna de las Cortes. El tema que ha tratado mucho Pablo, que es el tema de las causas, la denominación de causa civil en la jurisprudencia de la Corte Nacional, que fue zanjada, creemos nosotros, en el año 2006, pero que antes tenía como una divergencia difícil de explicar, porque decía, allí donde se aplican, aunque sea analógicamente, las normas del Código Civil, no existe causa civil, y allí donde se utilizan normas directas de derecho local, allí claramente estamos hablando de derecho público local y por lo tanto no pueden ser de competencia originaria de la Corte. En el año 2006 se dicta el fallo, el fallo Barreto de marzo de 2006, en donde nuevamente por un tema de falta de servicio se aclara que la responsabilidad del Estado es de derecho administrativo local y por lo tanto no configura, no abre la competencia originaria de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto de la importancia de tener una guía teórica, la tenemos en lo que hemos trabajado alguna vez en impuestos, recaudando del otro lado del mostrador. Vemos qué pasó con el fallo Filcrosa. Recordemos que el fallo Filcrosa dice, bueno, las legislaturas locales pueden crear obligaciones tributarias, pueden establecer diversas modalidades, pero hay temas vinculados a la prescripción que lo puede establecer la Corte Nacional exclusivamente. Ríos de tinta han corrido en relación a esto, y es saber dónde empieza el derecho local, donde las provincias tienen esa autonomía para crear obligaciones y establecer sus modalidades, y dónde termina para caer en el derecho común de cómo se extinguen esas obligaciones en relación a la prescripción, es absolutamente dificultoso. Pareciera que este corte estaría dado por las competencias locales, por la naturaleza local del derecho administrativo, y que nos permitiría tener una norma más, una pauta más uniforme de interpretación que estos vaivenes de la Corte, en donde a veces nos dice, bueno, esto corresponde a la esfera de las provincias y esto corresponde a la esfera del derecho común. Es por ello que en este sentido, creo que con Pablo estamos de acuerdo en aquello que se dice en los considerandos en el fundamento del proyecto de ley aprobado de responsabilidad del Estado, en cuanto que se clarifican estas posiciones y se dice, responsabilidad del Estado es parte del derecho administrativo, por lo tanto es derecho local, es legislación que no se delegó al gobierno central, no integra el derecho común. Esta norma tiene un alcance de derecho local también en cuanto a la responsabilidad del Estado nacional. Las provincias deberán dictar sus normas propias o adherirse a esta norma nacional, y recordemos que en esto hay una miríada de disposiciones provinciales en las cuales se habla de responsabilidad del Estado, los temas de servicio público, los temas de expropiación, los temas de servidumbre, los temas de la forma de establecer algunas indemnizaciones objetivas o tasadas en los más amplios y diversos regímenes como de protección del consumidor, que tienen normas propias de códigos de defensa del consumidor, y vuelvo a ser autorreferencial y hablar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, allí claramente son temas de derecho local, de responsabilidad del Estado, tratados como derecho local y en base a los cuales no ha habido mayores controversias. Por eso,
por un lado, va la esperanza en que esta incorporación de 2 publicistas permita establecer al menos reglas claras de interpretación, que son las que reclama el maestro Gordillo. Bueno, si nosotros tenemos una regla clara de interpretación que fije la Corte, yo renunciaría a estas pretensiones teóricas de tratar de establecer cuándo estamos hablando de qué cosas, más allá de que yo creo que la Constitución dice lo que estamos exponiendo. Pero el segundo tema, el hecho que nosotros sostengamos que esto es competencia pública local, materia propia del derecho administrativo, no quiere decir que estemos de acuerdo con esta ley, y en esto Pablo se va a extender bastante más. Esta ley tiene problemas graves que el profesor Gordillo ha escrito en relación a ese tema. Pablo ha sido tratar el tema de la actividad lícita muy claro también al respecto. Mucho se ha escrito en relación al tema del error judicial. Son temas que están, creemos, mal legislados en la ley actualmente vigente, que no cumplen, y vuelvo al profesor Gordillo, nuestras obligaciones internacionales de reparación del daño, por ejemplo, en caso de encarcelamiento indebido o ilegítimo. Bueno, me parece que hay muchos claroscuros que deja la norma hoy vigente, pero que eso no hace que nosotros pensemos que estamos hablando de un derecho común en los términos del Código Civil. Y por otro lado, y en esto también creo que Pablo se va a explayar, esta disquisición que hacíamos sobre aplicación analógica o supletoria no es menor, porque si nosotros volvemos a estas normas que fueron removidas del anteproyecto del Código Civil, como pretende Julio, también detrás de él vendrán escondidos en esta pretensión legítima de que el Estado sea efectivamente mucho más responsable de lo que es a la luz de la legislación hoy vigente, un montón de principios del nuevo Código Civil que nosotros creemos que eventualmente deben ser interpretados en forma analógica y no directa o no supletoria, como sería si nosotros consideramos que estamos hablando de temas de derecho común. Hay cuestiones que el derecho civil trata de determinada manera que aplicados al Estado traería consecuencias disvaliosas y que no se adecuarían no solo a la legislación argentina o a nuestra tradición jurisprudencial, sino también a los principios de la responsabilidad estatal que rigen en el resto del mundo. Así que, nuevamente agradeciendo la posibilidad de que nos juntemos a repensar estos temas, me parece que da mucho para cortar. Y lo que sí estamos de acuerdo con Julio es que esta norma hoy vigente necesita una reforma. Quizás sea por la vía de volver a los principios establecidos en el anteproyecto que finalmente fueran extirpados por el Poder Ejecutivo, quizás sea por una mejor regulación en base a considerar la responsabilidad del Estado como una norma local propia del derecho administrativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, van a compartir, ustedes habían... Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Perrino. Sí, tengo que apagar. Perdón, no aclaré que es profesor de Derecho Administrativo el doctor Perrino, y además platense, igual que yo, compartimos nuestra tierra. Ese es el defecto, sí. Pero no, es un honor. No, bueno, ahí no, en eso no coincidimos, pero bueno. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta generosa invitación para reflexionar y compartir, en este caso con queridos y grandes juristas, un tema tan interesante como es el de la responsabilidad del Estado. Creo que todos tenemos un punto en común que claramente nos une, que es esto que se planteó muy bien en las dos exposiciones anteriores, acerca de que la ley vigente, la ley de responsabilidad del Estado, es la ley de irresponsabilidad, ¿no? Hoy Julio mencionaba, bueno, un libro, yo recientemente he publicado un libro en el cual justamente lo que hago, creo que desde que comienzo hasta que termino, demostrar que la ley básicamente es inconstitucional, que no se ajusta a los estándares internacionales que derivan de las convenciones, ¿no?, de derechos humanos que en nuestro país tienen jerarquía constitucional, que además no se ajusta tampoco, a pesar de lo que se dice en la nota de elevación del Poder Ejecutivo,
a los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva produce claramente un menoscabo sustancial, yo diría, a los derechos de los sujetos que puedan ser afectados, dañados por actuaciones estatales, y que en definitiva genera una inadmisible sobreprotección para el Estado, que yo creo que no se condice con lo que podríamos decir los postulados del Estado de Derecho, del moderno Estado de Derecho, que todos sabemos que tienen como dato característico esta idea de que la concepción instrumental de las instituciones al servicio de la persona, al servicio de los derechos fundamentales. Bueno, esto no ocurre claramente. Por tanto, creo que todos estamos en este sentido de acuerdo que algo tenemos que hacer, que la Ley Nacional de Responsabilidad tiene que ser claramente modificada. Ahora, para entender un poquito cómo llegamos a esta situación. Nosotros, en el mundo, yo diría que la regulación de esta materia o el tratamiento de esta materia se divide en dos grandes grupos. Los que la han regulado, como ahora lo tenemos nosotros, y los que no lo han regulado, muchísimos países, incluso diría casi la fuente muy directa nuestra, que es el modelo francés, en el cual el tratamiento ha sido de base jurisprudencial. Es decir, los jueces, sobre la base de principios constitucionales, con el tiempo aparecieron los tratados de derechos humanos, lo cual obviamente son básicos aquí, usando también el Código Civil, encontrando algún fundamento a veces directo, supletorio, pero digamos, en base a estos tres instrumentos hay países que han ido forjando, desarrollando su régimen de responsabilidad. Nosotros seguimos de algún modo esa línea, ¿no? Mientras tanto, a nivel doctrinario, teníamos una suerte de discusión muy reduccionista, ¿no? Civilista por un lado parece un partido de fútbol, y administrativista por el otro, que uno decía, esto es mío, esto es del derecho privado, esto es del derecho público, etcétera. Pero más allá de la discusión, esa más académica, más teórica, está la realidad. La realidad era, o yo diría, la jurisprudencia de la Corte, que era la que fue marcando línea y evolucionando con marchas y contramarchas hasta plasmar un régimen de responsabilidad, vamos a decir, relativamente razonable. Hay cosas que nos pueden gustar, hay cosas que no nos pueden parecer bien, pero digamos que un régimen, yo diría, relativamente equilibrado, ¿no? Donde se reconoció una suerte de responsabilidad de la mayoría de los poderes públicos, con algunas restricciones, si se quiere, en materia del judicial, pero razonable. Por supuesto que luego viene la otra faceta en la cual estamos sub cero, que es a la que se refirió el doctor Gordillo. Luego el cumplimiento, porque muchas veces tenemos la sentencia, pero eso es otro problema, que son declaraciones casi líricas que las podemos colgar, ¿no?, enmarcar y poner en una pared, y luego viene, como ha pasado con el tema previsional. Ganamos, pero no ganamos nada, porque luego no podemos ejecutar. Por eso es harina, yo diría, otro costal. Es otro problema. ¿Cómo hago para que se cumpla esa decisión? Pero primero tengo que ganar la decisión, tengo que llegar a esa decisión que declare mi derecho. Yo diría que en ese estado de cosas, con una jurisprudencia bastante consolidada, ¿no?, con algunas cuestiones, insisto, que podemos discutir, controvertir, aparece la reforma de la legislación civil y comercial. Y en el anteproyecto se incorpora dentro, digamos, del régimen general de responsabilidad, responsabilidades especiales, responsabilidad de la persona jurídica, la del Estado como una persona jurídica, en definitiva, más, que lo es el Estado, y la del funcionario. Ahí se incluyen dos disposiciones. La primera, que recepta lo que es la llamada, el criterio del factor de atribución de la falta de servicio, y el segundo, el de la llamada responsabilidad por actividad legítima, que se ocasiona básicamente cuando el Estado ocasiona un sacrificio o daño, si se quiere, diferencial o especial. Y luego aparece la del funcionario, regulada de manera concurrente, como debe ser con la del Estado. En ese escenario de cosas, luego viene la intervención del Ejecutivo, ¿no?, que es la que dice, no, saquemos la responsabilidad, y acá creo que entró a jugar la política y otra serie de cuestiones, y la excluye, creo que apropiándose, y le ha servido muy bien la llamada tesis publicista para hacer esto, es decir, esto no tiene que estar en el Código Civil, la saco, pero la saco ¿para qué? Es la pregunta. La saco para luego legislarla de una manera, que fue esto que estamos ahora todos criticando, para acotar, reducir y generar un verdadero retroceso. Entonces, ese es el escenario que hoy tenemos, y creo que sobre el cual tenemos que partir para entender lo que está pasando. Como destacó Iván, en mi caso yo desde hace rato vengo entendiendo que la responsabilidad
del Estado, por lo menos el núcleo duro de la responsabilidad del Estado, porque hay cuestiones que son claramente distintas, es una materia que debería tener una regulación por fuera del Código Civil. Esto no significa que la responsabilidad, como muchos institutos, no tengan elementos comunes entre la regulación civil y la propia, digamos, del derecho público, porque siempre partimos de la idea de que hay conceptos, o si se quiere, supraconceptos, que están en la teoría general del derecho y que tienen a veces pequeñas modulaciones que hacen que en algún caso corresponda su regulación por un tipo de, digamos, de norma de derecho o de otro. A lo cual, en el caso de un Estado federal como el nuestro, se le suma, hemos entendido esto y lo hemos escrito en más de una ocasión, que bueno, acá hay que estudiar qué rol tienen las facultades normativas que la Constitución les reconoce a las provincias y desde el 94, yo diría también, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, basta mirar la normativa provincial para encontrar un sinnúmero de supuestos que han sido siempre aceptados como constitucionalmente válidos, donde las provincias han regulado instituciones vinculadas o concernientes a la responsabilidad del Estado o a materias, digamos, en las cuales el Estado daña y tiene que hacerse cargo él mismo. Expropiación, servidumbre, supuestos incluso especiales de responsabilidad, están legislados por las provincias. Esta es la realidad que creo que hoy tenemos. Ahora, no hay duda alguna que si lo miramos desde un punto de vista muy pragmático, tener una legislación uniforme da mayor seguridad jurídica, eso es cierto, no hay ninguna duda, eso no lo podemos negar. En ese sentido le damos la derecha al doctor Gordillo y a la doctora Gelmaje de Calú, es cierto, pero ojo, en el derecho público y en el derecho en un régimen federal esto no siempre es así. Los contratos, cada provincia los ha regulado y no son exactamente igual. Los contratos que celebra el Estado. El empleo público tiene regulaciones diversas en cada provincia. ¿Hay fondo común? Claro que sí. Y puedo seguir mencionando distintas instituciones que hacen al derecho que las provincias tienen facultades normativas de regulación. ¿Sería mejor tener un solo código contencioso administrativo para todos? Y probablemente sí. Sería mejor tener una única legislación de procedimiento administrativo y sí, seguramente, sería mucho más fácil, no tengo duda. Pero nuestro régimen nos dice otra cosa, nuestro régimen constitucional, somos un país federal, y donde se le reconocen entonces facultades normativas a las provincias. Este es un punto para tener presente. Ahora, la realidad, en la cual creo que, y en este punto creo que estamos todos de acuerdo, es que tenemos que hacer algo con esta ley que genere un verdadero retroceso en nuestro desarrollo jurídico. Si eso nos lleva a buscar una solución por vía de la mano de una regulación del Congreso, bueno, a mi modo de ver, preferiría no volver a estar dentro del Código Civil, sino incluso mantener una regulación separada, como lo han hecho muchos países también. Regulación separada que no significa no mirar el Código Civil, porque es imposible, ¿no?, pensar que yo voy a dictar una suerte casi de código paralelo para decir lo mismo, porque el daño que hay que reparar es el daño, la causalidad, pero hay cuestiones donde no es así. La legítima es un caso típico. La responsabilidad legítima que genera el Estado por un comportamiento válido que deriva del quiebre de la igualdad ante las cargas públicas como fundamento, y eso es impensado casi en el derecho privado. Si hay legítima en el derecho privado es por otro motivo, pero no por quiebre de igualdad ante las cargas públicas, porque el que genera esa situación de quiebre, de desigualdad, ¿cómo? Estamos todos de acuerdo. Entonces algo fuera de que no es propio del derecho privado, de las relaciones entre dos casi particulares. Hay cuestiones que entonces que generan necesidad de dar un tratamiento diferencial. Diferencial no significa algo que ha aprendido, algo que ha hecho, mejor dicho, no pretendido, que ha hecho el legislador con la 26944 de que genera casi un subsistema como compartimiento estanco, donde yo solo me miro el ombligo y digo, no aplico el Código Civil. ¿Por qué? No sé, porque hay cuestiones que son increíbles que no se vayan a aplicar. La ley nacional, la exclusión que provoca el Código Civil, muchos creo que no se han dado cuenta, es peor todavía que la que genera el Código Civil vigente con la reforma del Ejecutivo, porque en el Código Civil se dice que no se van a aplicar ni directa ni supletoriamente las disposiciones del título quinto, responsabilidad. La ley dice, no se va a aplicar directa ni supletoriamente el Código Civil. Eso es un disparate. ¿Cómo no voy a aplicar el Código Civil? Y quien me define qué es persona, clase de persona, cómo cuento, ¿se entiende? O sea, lo que se ha escrito ahí es algo, para mí, atroz. Entonces,
Preferiría una regulación, si hubiera que hacer algo, separada, razonable. Ahora, si miro los artículos, hoy, si vuelvo al Código Civil, también tengo que tener presente lo siguiente. No son solo 2 articulitos que se van a aplicar al Estado, o 3, bueno, pero la del funcionario, sí, exacto, sino mucho más. Porque esto es un supuesto especial. Ergo, al Estado le voy a aplicar todo el régimen general de responsabilidad, riesgo, que a mi modo de ver, cuando lo leo, alguno me dirá, es lo que dice la jurisprudencia, pero para mí, normativamente es más amplio, que por lo menos que lo que teníamos escrito en el código anterior, riesgo de las cosas, actividad, es más amplio, exactamente, actividad riesgosa o peligrosa, la responsabilidad por caso fortuito, en algún caso que también para el Estado puede ser, me parece, expandir su responsabilidad, es decir, cuidado que volver a estar dentro del el nuevo Código Civil, que obviamente ha regulado de una manera más moderna, más generosa y más amplia la responsabilidad, es también ampliar a niveles que en algunos casos no sabemos dónde termina, la responsabilidad del Estado. Prefiero entonces regularlo de una manera separada, regularlo de una manera razonable, de una manera equilibrada. Por otro lado, así como la amplía, la restringe en otro ámbito. El artículo que regula la responsabilidad por actividad legítima del anteproyecto, para mí no se condice con la jurisprudencia de la Corte, particularmente en materia del alcance de la reparación. ¿Por qué? La Corte dice, la reparación como regla tiene que ser la plena. En materia de actividad legítima también. Si usted demuestra que sufrió un daño, bueno, tanto, digamos, el denominado emergente o el lucro cesante, que de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas va a acontecer, es decir, usted lo ha demostrado causalmente, usted tiene derecho a cobrar. ¿Qué dice el proyecto? Dice, se paga, se repara el daño emergente y un concepto que denomina el valor, digamos, la amortización, ¿no?, de bienes, cuando el daño es de producción prolongada, y nada más, pero ojo, amortización es daño emergente también, no es lucro cesante. Y el lucro cesante acá queda excluido, como está redactado. Entonces, bueno, pero en rigor, salvo algunos casos, yo diría que la generalidad, tiende al reconocimiento. Y digamos que la integración desde la última y la vigente, en particular desde el 2005, yo diría que no deja duda, el Jacarandá, Zonas Francas, Patagonia, Santa Cruz, Malma Trading, si bien haciendo una aplicación estricta, dice la Corte, la regla es la que yo senté en el caso Sánchez Granel del año 84, que es la reparación plena e integral. ¿Pero de qué cosa? Del daño debidamente comprobado. Entonces, lo que pasa es que si usted no lo demuestra, obviamente no le voy a, porque es la regla de oro, daño no demostrado, daño que no se repara. El proyecto en este punto no se ajusta para mí a lo que dice hoy la jurisprudencia de la Corte, no se ajusta a parámetros incluso que derivan incluso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es reparación plena, dice la Corte también Interamericana. Entonces, ¿cómo? Pero también hay casos de legítima. En el 21 también dice que se paga, sí, se paga todo. Entonces, yo creo que si pensamos en mirar el anteproyecto, el de falta de servicio podrá gustar o no la redacción, pero se ajusta a los parámetros de la Corte. De la responsabilidad del funcionario hace algo además muy correcto el anteproyecto, que es indicar qué tipo de responsabilidad, cosa que no dice la ley, concurrente obviamente. Pero el de legítima creo que requiere una reformulación. Además dice que es el daño que sufre, un daño algo así diferencial, la persona privada. No necesariamente tiene que ser privada la persona, porque también una administración pública puede sufrir un daño lícito de otra administración pública. Y por otro lado, el alcance de la reparación. El alcance de la reparación creo que necesitaría un ajuste. En fin, creo que debemos buscar una modificación, pero una modificación siempre equilibrada, ¿no? Ni sobreprotección al Estado, ni castigo y menoscabo de los derechos sustanciales de la víctima, como hoy ocurre con la ley que tenemos vigente. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Perrino. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Gabriel Astarloa, que es abogado y además es procurador de la Ciudad de Buenos Aires y un querido amigo. Hemos compartido muchos momentos estos últimos años, así que es un gran placer presentarlo.
Ahí está. Bueno, muchas gracias Daniel por la presentación, muchas gracias además al diputado Raffo por la invitación y bueno, es un honor además compartir este panel por un tema tan importante y además por los calificados juristas que nos acompañan. Dejamos además el plato fuerte para el final con Aida, que seguramente nos va a ilustrar. Yo hago la salvedad, entonces, bueno, estoy recién asumido como procurador, así que no es que vengo oficialmente a hablar en nombre de la Procuración, sino desde mi humilde condición así de abogado, que ha trabajado en actividad privada durante 25 años y ahora, en los últimos años, ya en el ámbito de lo público, aportar algunas experiencias o algunos pincelazos que puedan provenir de una visión más personal sobre el tema. Y además no quisiera también adentrarme en la cuestión sin antes hacer una referencia a otros planos en los cuales este tema válidamente puede ser visto, ¿no? Tal vez como fruto de mi estudio anterior al derecho como licenciado en ciencias políticas, siempre estudiábamos que el Estado, que es el objeto de estudios de la política, puede ser abordado desde distintos puntos de vista, el sociológico, el filosófico, el histórico, el jurídico. Entonces, la verdad que el tema de la responsabilidad del Estado, cuando lo vamos a abordar acá claramente desde una perspectiva más jurídica, este es el tema que nos congrega, uno no puede no mirar desde el punto de vista o institucional o axiológico lo que debiera ser, dónde está el tema de la responsabilidad del Estado de los funcionarios públicos, ¿no? Estamos hablando de la República y hemos aprendido en la facultad que la República se distingue o se caracteriza, digamos, por notas como la división de poderes, la elección de los funcionarios, la periodicidad de los cargos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? O sea, es un tema, digamos, muy importante. El deber ser, o sea, la idoneidad que debieran tener los funcionarios, el rendir cuentas, que es parte, digamos, esencial de la función de de esta actividad, la responsabilidad, la igualdad ante la ley, la transparencia, el acceso a la información pública, informar y explicar, eso es en última instancia la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del funcionario, ¿no? Así que es una perspectiva que sin duda nos muestra un deber ser que tal vez en nuestra experiencia, digamos, desde hace mucho tiempo nos marca que la realidad nos pone lejos todavía de ese estándar, pero no por esa lejanía no tiene que ser una ambición, una meta, un ideal por el que debemos trabajar. Si uno lo mirase también desde un plano sociológico, claro, yo me preguntaba hasta dónde este debate que tenemos en esta cuestión jurídica no en el fondo también está coloreada por esta realidad que hemos tenido también ante nuestros ojos en las últimas décadas de tantos elementos negativos que han puesto que el Estado ha estado lejos de su rol de ser un Estado cumplidor, un Estado fiable, un Estado previsible, un Estado donde la seguridad jurídica haya sido un elemento que lo ha caracterizado, ¿no? O sea, décadas, felizmente obviamente hace más de 30 años superadas, pero décadas de anormalidad institucional, las emergencias que han generado, digamos, casi un derecho de la emergencia, que nos interroga acerca de si frente a ese derecho de la emergencia no hacía falta instalar una necesidad del derecho frente a ese derecho de la emergencia precisamente, la falta de políticas de Estado, las conductas erráticas, la imprevisibilidad. Bueno, todo esto ha llevado, digamos, seguramente a que la realidad sociológica que hemos tenido frente a nuestros ojos en este debate ha sido un Estado que en general ha hecho más agua y ha estado más cerca del incumplimiento, de la imprevisión, por eso como decía, que de parámetros de seguridad jurídica que fuesen más deseables, ¿no? Me parece que, digamos, que frente a estas realidades entonces es que se sitúa este debate, debate que obviamente, digamos, quienes me precedieron, digamos, lo han explicado muy bien, así que no quisiera como repetir demasiado, pero tenemos, digamos, un anteproyecto, digamos, de reforma del Código Civil,
que tenía una solución, luego, digamos, elevado ese anteproyecto, un proyecto de ley que es cambiado en el Ejecutivo y finalmente, digamos, que es aprobado conjuntamente en el año 2014 con la ley 26.944, que plantea entonces o que sitúa el tema de la responsabilidad del Estado e invita a las provincias y al Estado y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una adhesión. Entonces, planteado hacia el tema nos viene, digamos, como que hay como dos grandes posiciones, digamos, según lo que bien se ha dicho, digamos, una tesis más administrativista, digamos, y una tesis como más civilista. Ahí entonces planteadas las cuestiones acerca de si tenemos una responsabilidad más restringida, digamos, del Estado, que supuestamente parecería ser la que prevalece en una mirada, digamos, en la cual priman los elementos del derecho administrativo y por tanto, digamos, tomando como nota el contenido de nuestra Constitución, esto se remite más, digamos, a los poderes locales, o una tesis más, si se quiere, más amplia o más civilista, digamos, en la cual lo que se hace hincapié, digamos, es el único fenómeno, el único tema de la responsabilidad que debiera, en principio, aplicar por igual tanto al Estado como a las personas privadas y, por tanto, digamos, los componentes de derecho civil tendrían que ser más fuertes, ¿no? Claramente, digamos, estas dos posiciones después nos llevan a que los promotores de una o de otra aluden a las contradicciones o a los errores o a las consecuencias negativas de la otra, a veces en términos muy exagerados, ¿no? O sea, entonces, una vez se puede decir, bueno, esta ley es no exagerados por equivocados, digamos, ¿no? Pero sino porque uno marca el contraste, entonces dice, bueno, esta ley es casi una ley de irresponsabilidad, esta ley consagra la impunidad, digamos, del Estado. De otro lado, en una tesis más amplia, los otros dicen, bueno, pero esta ley desguarnece a las provincias, digamos, de un derecho constitucional y de su propia autonomía, frente a un Estado que ha sido un incumplidor inveterado, que tiene al menos una conducta y una rémora de incumplidor, nos encontraríamos con que no alcanzaría nunca las arcas del Estado para hacer frente a responsabilidades, pagar, y por otro lado, mientras sigue la emergencia, es la emergencia del que está obligado a pagar y no paga. Si uno, como bien se dijo, durante un tiempo no había regulación expresa y nos guiamos y teníamos la interpretación de la Corte Suprema, bueno, la Corte ha ido haciendo una construcción, digamos, durante un tiempo en la cual yo creo que ha habido elementos en los que claramente se ha tratado de consagrar y receptar como si fuese una suerte de defensa de un tronco común de aplicación normativa, ¿no?, de legislación nacional. Así que, digamos, ha habido fallos de la Corte, digamos, desde muy antiguo, digamos, en los cuales se ha hecho valer, digamos, la cuestión de los plazos de prescripción del Código Civil, que más allá de las autonomías era un elemento, digamos, un tronco común. La cuestión del agotamiento, ¿no?, del reclamo administrativo previo, digamos, donde también ha habido fallos de la Corte que han dicho, bueno, estos elementos son comunes y son centrales. Las relaciones entre acreedor y deudor, digamos, así que sobre posibles defensas o excepciones en las cuales la Corte dijo, bueno, en esta materia no podemos soslayar la aplicación del Código Civil y de principios, digamos, que tendrían que tener aplicación más uniforme. Bueno, se citó recién el fallo Filcrosa también en el año 2003 sobre las obligaciones tributarias provinciales, en las cuales está también la aplicación del plazo de prescripción del Código Civil. Aparece también, o apareció, este concepto de la causa civil, como justificante o no de la competencia originaria de la Corte. Y aquí, bueno, se citó bien el doctor Udasi el fallo Barreto, donde parece en Barreto la Corte en el año 2006 decir como más expresamente, digamos, que existen competencias provinciales, que existe autonomía de las provincias, en un fallo en la provincia de Buenos Aires donde había una obligación de prestar el deber de seguridad, y la Corte dijo, bueno, acá hay 3 o 4 considerandos muy claros en las que parece adherir a esta cuestión de que se rigen por el derecho administrativo y por el derecho local. Luego, en un fallo Castellucci, tiempo después, parecería que la Corte ahí acota esa interpretación y dice, bueno, en realidad en Barreto esto que dijimos se ceñía, digamos, a la competencia a la cuestión de la competencia originaria sin referirnos a la cuestión de fondo, y entonces
parecería que allí la Corte consulta o digamos o se inclina por un concepto, digamos, de aplicación de la legislación más nacional. Acá obviamente siempre hay casos, una vez tiende a polemizar sobre casos más extremos. Acá obviamente siempre cuando uno piensa en la legislación nacional más uniforme piensa en el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo. Allí, por ejemplo, leí ahora hace muy poquito tiempo, digamos hace apenas 2 meses, en el 12 de abril, en el fallo Escaris, Sergio Roberto contra el Estado Nacional, Dirección Nacional de Vialidad, donde bueno la Corte vuelve a decir que las causas iniciadas en la capital federal que versen sobre acciones civiles o comerciales concernientes a la responsabilidad contractual o extracontractual, aunque la nación, sus empresas o entidades autárquicas sean parte, siempre que deriven de accidentes de tránsito, aún ferroviarios, corresponde a la competencia de la Justicia Nacional en lo civil. Yo por eso, digamos, me parece que en este tema, tratando de pensar en pautas que debieran servir para armonizar, digamos, esta discusión, esta rica discusión que seguramente, digamos, que viene de la historia, pero que además la redacción del nuevo Código Civil con más esta ley pone en el centro del debate nuevamente. Me parece que creo que existen 4, o al menos pensé que son 4 pautas o principios que debiéramos tener en cuenta en esta discusión que bien vale la pena dar, ya sea, como decían, porque estamos frente a una nueva integración de la Corte con 2 nuevos ministros con una mirada, digamos, más publicista que seguramente van a contribuir a enriquecer la jurisprudencia y la mirada de la Corte sobre estos temas, o ya sea porque por más que pensemos, como decía el doctor Perrino, que la mejor o que tal vez es más conveniente una solución en que estos temas tengan una regulación expresa en una ley, nada implica obviamente, y esa posición no implica bendecir ni señalar que la ley del 2014 salda el tema por completo, sino que al contrario, digamos, ella puede ser claramente revisada, sobre todo en los temas en los que no está bien, ¿no? Pero entonces decía, para terminar, digamos, me parece que estas pautas debieran ser, por un lado, el tema del respeto al federalismo y las autonomías provinciales, ¿no? Me parece que con todo lo que ha corrido y con lo que es el federalismo entre nosotros y el peso, me parece que una solución ideal sobre este tema no debiera soslayar que probablemente cualquier solución que vaya en un sentido más extremo de tender a soslayar esta cuestión seguramente va a ser cuestionada en su constitucionalidad, y me parece que, digamos, que en este tema es un elemento que debiera tenerse en cuenta. Claramente, digamos, esto no debiera llegar desde el punto de vista funcional, y me parece que es un segundo aspecto a tener en cuenta, que una legislación que termine siendo un mosaico demasiado dispar, un aquelarre de soluciones como muy diversas y muy distintas, no predica sobre un Estado, digamos, o no refiere, digamos, a un Estado que ofrece un mínimo de seguridad jurídica que sea atractiva, que sea loable, que sea ejemplar, ¿no? O sea que este federalismo no debiera, por otro lado, llevarnos a este resultado más extremo. Me parece, por otro lado, entonces, que desde ese punto de vista, tal vez una combinación ideal sea, entonces, acordar pautas mínimas, pisos mínimos de responsabilidad que deben estar garantizados, y entonces me parece que desde ese punto de vista el juego, digamos, del respeto a la autonomía provincial en cuanto a la aplicación del derecho administrativo a las pautas locales, con una legislación que establezca pisos mínimos razonables, garantizados, que no debieran diferir demasiado también de lo que el propio Código Civil subraya como principio general, puede ser un camino a transitar más valioso. Creo también que como un principio, digamos, que debiera orientar una solución también en este punto, es una idea de promover la responsabilidad, ¿no? O sea, me parece que desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista además de la responsabilidad de los funcionarios públicos, debemos caminar y debemos tender hacia un Estado más responsable y no hacia un Estado más irresponsable. Debemos tender a que los funcionarios se hagan cargo de sus situaciones, debemos ir hacia
digamos, el refrán tan sabio de nuestra vida del que las hace las paga, debiera ser una enseñanza, una sabiduría popular que coloree, digamos, nuestra legislación tanto en el plano del Estado como institución como en el plano de los funcionarios que asumen responsabilidades importantes. No debiera ser liviano asumir una función pública si no se tiene la idoneidad, si no se tiene la preparación y si no se tiene la responsabilidad para asumir las consecuencias de todos los actos que los funcionarios realicen. Y finalmente, también creo que con relación a los tiempos y a cómo dar este debate, tampoco es bueno una legislación que esté yendo como a los banquinazos, ¿no? Entonces, cambiamos el código, que sin duda, digamos, fue una labor muy seria, basada en un trabajo muy importante y que en cuanto a su contenido mayormente, digamos, ha tenido una aceptación y seguramente el tiempo terminará de consolidar esa aceptación. Y entonces, bueno, me parece que estas cosas de estar como cambiando la legislación, es bueno tomarse el tiempo. Hoy con esto no quiero decir que lo que está mal tiene que dejarse a vivir, pero es bueno darse el debate, es bueno ver si la jurisprudencia de la Corte que nos rigió durante mucho tiempo puede tal vez aportar sobre esto alguna mayor luz, y obviamente al mismo tiempo, si hay algo que en la legislación hay unanimidad o creciente consenso acerca de que está mal, obviamente, digamos, me parece que esta ley dictada en el 2014 debiera revisarse plenamente en aquellos puntos en los que exista consenso que debe ser cambiada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Beinus Smukler, que es profesor de Derecho Constitucional, además de una extensa trayectoria, así que hemos compartido también algunos momentos cuando trabajaba en el gobierno de la ciudad, en mi caso, y también muy vinculado con el tema de los derechos humanos, así que es también un gran honor presentarlo. Doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, una disculpa. La verdad es que yo tenía una consulta médica postquirúrgica que no podía dejar, y que como los médicos no tienen la media hora de tolerancia, tenía la cita a las 9 y bueno, recién puedo llegar. Y la verdad que me resulta complicado incorporarme a la mesa, y no quise excusarme con llamarlo y decirle que no, porque valoro mucho este gesto de invitarme a integrar un panel con juristas tan destacados, porque en todo caso yo no soy ni especialista civil ni especialista en administrativo, si es que uno es especialista en algo, ¿no? De manera que voy a obviar entrar, digamos, en algunos aspectos que seguramente han sido abordados, acá estoy seguro, como el tema de si esto correspondía sacar la ley o no correspondía sacar la ley, que tenía que estar en el Código Civil o no tenía que estar en el Código Civil, etcétera, etcétera. Más allá de que tengo, pero no voy a cansar más de que seguramente alguien habrá interpretado mi posición al respecto. Y además tenía entendido que el tema que debería abordarse un poco el tema del funcionario público, de la responsabilidad del funcionario, no de este ente abstracto que es el Estado. Y quiero decir que coincido con el final de la intervención aquí del colega, respecto a que es necesario, imprescindible, yo diría más que fortalecer la cuestión de la responsabilidad del funcionario, hacerla efectiva. Porque lo cierto es que este ente abstracto que es el Estado, pero que representa al conjunto de la sociedad, se ha hecho cargo y hace cargo a la sociedad de todo lo que cometen los funcionarios, y no hay acciones de repetición contra los funcionarios que yo conozca, por lo menos que sean destacados. Seguramente hay alguna menor por ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con una posición también que nosotros hemos tenido, digo nosotros, la Asociación Americana de Juristas, en este tema. En su oportunidad nosotros planteamos en las Naciones Unidas,
la Comisión de Derechos Humanos en esa época, un proyecto de convenio internacional que estableciera que las políticas públicas y por supuesto los funcionarios responsables de esas políticas públicas que provocan la violación de los derechos fundamentales del ser humano, es decir, que consagrados en la Declaración Universal y en los pactos, que son parte del 94 de nuestra Constitución, e incorporarlos a y que provocan una cantidad de víctimas brutales, pues que en ese caso que deberían ser incorporados a la categoría de crímenes de lesa humanidad. Porque nos hemos tenido a una canciller de los Estados Unidos, que no me acuerdo del apellido, de origen búlgaro, creo. Seguramente alguno de ustedes, Rafa, que debe tener más memoria, alguno de ustedes se va a acordar de ella, que cuando fue la invasión a Irak y el... All right. Muy bien, buena memoria. Muy bien. Te recordarán que se estableció un bloqueo después y una que prácticamente dejó a Irak en una situación terrible para su población, y que había producido 500.000 víctimas. Y entonces el nacional Albright, cuando le preguntaron por eso, pero este bloqueo, y dijo, sí, es lamentable, pero necesario, ¿no? Y acá mismo, cuando vino Michel Cambiassou, que era a la sazón el director del Fondo Monetario Internacional, se le preguntó por las políticas de ajuste y él dijo que las políticas de ajuste, sí, es cierto, provocan muchas víctimas, pero no hay más remedio. ¿No hay más remedio para qué? Esto tiene que ver con una cuestión política, ideológica, de ubicación de la función del Estado. Si es para el conjunto de la población o es para un sector que obtiene beneficio económico como único límite. Entonces, si se antepone los intereses privados de una persona, de un grupo, de un económico, a los intereses generales, yo creo que hay una responsabilidad política. A mí, la verdad que como no soy penalista, no vivo de eso, no me interesa meter gente a la cárcel. Por más allá de que, por supuesto, tienen que ir presos todo lo que tienen que ir presos de acuerdo a la ley, porque la ley está para ser cumplida. Pero lo que me interesa es la devolución al patrimonio público de todo aquello que el funcionario corrupto haya obtenido como beneficio de esa corrupción. Y eso tiene que ver también con que inclusive creo que está por ahí en debate en este momento, no sé, aquí en el Congreso alguna legislación, debe haber más de un proyecto sobre el tema o producto de la coyuntura política, que espero que sea más que producto de la coyuntura política, ¿no? Y que comprenda realmente la responsabilidad. Yo creo que hay que declarar como imprescriptibles, no la acción penal, porque eso va contra además los pactos internacionales, ¿no? Sino la acción civil, la acción civil. Y acá tuvimos el caso de Martínez de Dios, por ejemplo, que cuando se produjo el fallo Ballesteros, ustedes recordarán, con materia de la deuda, que demostró que el conjunto de la deuda externa contraída durante el periodo de la dictadura era ilegal, ilegítima, había habido de todo, dijeron que estaba prescripta la acción penal. Ballesteros sacó el fallo un año después de prescripta la acción penal. Nosotros pedimos, y el fiscal Delgado, lo veo ahora en estos días muy activo, en esa época trabajaba, en esa época el fiscal era Freiler, el Delgado trabajaba con él, se presentó al juez y le planteó que girara los autos al procurador del Tesoro para
procurar el recupero de los daños que se habían ocasionado al Estado argentino, porque la acción penal estaba prescripta, pero no así la civil. Sí, el procurador del Tesoro dijo que no y ahí murió. Ahora, digo, en estos casos me parece que sería muy importante que se incorporara una nueva ley, una ampliación de la ley vigente, una reforma o lo que fuera, mucho más pormenorizadamente la responsabilidad de los funcionarios públicos, y que el producto que hubiera obtenido como beneficio personal de él, de sus parientes hasta la cuarta generación, etcétera, etcétera, tiene que ser reintegrado al Estado como un estímulo para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad con los particulares que están damnificados por alguna de las acciones que aquí se habrá tratado ya, cómo hay que enfocarlo y hasta dónde la responsabilidad y la directa, la indirecta, etcétera, pero sin perjuicio de eso, lo fundamental para mí es que hubiera una ley que imponga que el funcionario que es responsable de una política que va más allá de una definición política, ideológica, etcétera, sino que de la que obtiene un beneficio personal, usando la función pública, tiene que no ir preso, ¿no? Tiene que devolver todo lo que eso le produzca y sus intereses. La verdad que eso no me interesa, no es lo que más me preocupa, porque después en la cárcel es un gasto más que tiene el Estado. De manera que el escarnio público me parece que es mucho más importante que eso, y la recuperación para el patrimonio y para una política de desarrollo, de desarrollo humano, que el artículo 75 de la Constitución establece como un objetivo fundamental de este ámbito en el que aquí estamos, ¿no es cierto?, que tiene que desarrollar. Me parece que eso es lo más importante. Gracias. Gracias, doctor Smukler. Sí, le aclaramos que en la ley de extinción de dominio que dimos media sanción la semana pasada, lo que se recupere para el Estado a través del procedimiento civil está destinado específicamente por la ley a objetivos sociales, ¿no? Salud, vivienda, educación y también un poco de reequipamiento digamos, con el tema de seguridad, pero sobre todo fines sociales. Y también establece la imprescriptibilidad de la acción. No, la quería aclarar porque está en consonancia con lo que había planteado, así que está bueno. No, tiene media sanción, esperemos que nuestros compañeros senadores avancen en el tratamiento. Ahora, bueno, tengo el inmenso... Exactamente. Fue apoyado por casi todos los bloques, le diría. Hubo un solo bloque que no acompañó, doctor. Y, bueno, sí, hubo algunos ausentes, pero más allá de todo, un solo bloque de los mayoritarios que no acompañó. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Aida Quienvalles de Carlucci. Bueno, también un gran honor poder presentarla. Si tengo que leer sus antecedentes, ocupamos todo el tiempo, así que bueno, por supuesto que además ha sido una de las que ha intervenido en la comisión de la redacción del anteproyecto de la reforma del Código Civil y Comercial, por lo tanto claramente es quien nos va a poder contar con más detalle cómo fue la génesis de esa reforma y por supuesto lo que no quedó incorporado lamentablemente, que es lo que propone el diputado Raffo. Pero más allá de eso, bueno, sus antecedentes son enormes y tiene una carrera extensísima y realmente es un placer y un honor tenerla acá en el día de hoy. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a Julio Raffo, gracias a ustedes que nos vienen a escuchar. Y, por supuesto, estos agradecimientos no son simplemente protocolares, sino que me siento realmente muy feliz de poder venir acá hoy y compartir esta mesa con todas estas opiniones tan valiosas que hemos escuchado.
Entonces, yo quisiera simplemente mostrarles cómo quedó, en dónde estamos, qué dice el Código Civil ahora después de todas esas reformas que se han mencionado. El artículo 1764 utiliza una palabra fuerte, inaplicabilidad de normas, ¿sí? Así se titula, inaplicabilidad de normas. Dice, las disposiciones del capítulo 1 de este título, o sea, todo el régimen de la responsabilidad civil, no son aplicables a la responsabilidad del Estado, de manera directa ni subsidiaria. Eso es lo que dice ahora el artículo. Después tenemos otros dos artículos, uno que habla de la responsabilidad del Estado y otro que habla de la responsabilidad de los funcionarios, donde prácticamente se repite esta misma norma. Lo que pasa es que habían 3 artículos en el anteproyecto. Uno que era para la responsabilidad del Estado por los actos antijurídicos, otros los jurídicos y otro la responsabilidad de los funcionarios. Y como no teníamos que producir un cambio del articulado, porque si no se arma un lío bárbaro con las remisiones y todo, entonces se pusieron estos 3 artículos así como quedaron redactados. La primera pregunta entonces es si ahora esa norma con una expresión tan fuerte como esto de la inaplicabilidad, se compagina este artículo y los dos que siguen con los fundamentos que acompañaron el proyecto y que todo el mundo repite como la gran historia y las grandes raíces de este código. Este código no solamente lo dice la exposición de motivos que acompañó el anteproyecto y el proyecto cuando vino acá, sino que todos rescatan que es un código que respeta este proceso que se llama de constitucionalización del derecho privado. Y este proceso de constitucionalización del derecho privado implica de alguna manera borrar fronteras entre el derecho civil y el derecho público, y cuando digo fronteras, lo digo en el sentido gramatical de la palabra, esto de acá tengo un territorio que yo custodio y que nadie entra aquí. Por el contrario, este es un código que respeta la unidad del ordenamiento, es un código que en el artículo 1, en el artículo 2, tanto para la aplicación cuanto para la interpretación, habla siempre del ordenamiento jurídico, entendido como una unidad, y es un código que tanto para la aplicación cuanto para la interpretación habla de la Constitución, y no solamente de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad, con todos los tratados que se incorporaron con la reforma del 94. Entonces, una distinción tan absoluta como la que fija este artículo que ustedes acaban de mirar, no parece compatible con un sistema como el que ha creado el Código Civil y Comercial, que precisamente atiende, y lo dicen los fundamentos, ¿no es cierto?, establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Y esa doctrina jurídica argentina en el derecho privado era especialmente, por supuesto, la doctrina que se dedicaba al derecho de familia, que se dedica al derecho de familia, pero también la doctrina que se refiere a la responsabilidad civil. Es decir, se habían 2 campos en el derecho privado donde se reclamaba esa constitucionalización, ha sido el derecho de familia y el derecho de la responsabilidad, que son los 2 campos realmente donde la labor jurisprudencial ha sido más activa, tanto en nuestro país cuanto en el extranjero. Entonces, lo primero que aparece en este artículo es una especie de, si ustedes quieren, de distorsión entre lo que es el código en sí mismo con esto que ahora aparecemos como no tenemos nada que ver, ustedes van por un lado y nosotros vamos por el otro. Esto que señala el doctor Perrino, sin perjuicio de aplicar los principios generales, por supuesto que está en el propio código, porque este código, a diferencia de los códigos decimonónicos, es un código que acepta la descodificación. Cuando Vélez nos hizo aquella maravillosa obra que nos hizo, y que por eso duró lo que duró, estableció un artículo, el artículo 22, un artículo que poca gente se acuerda porque ni siquiera lo aprendíamos en la facultad. Un artículo que decía que lo que no está en este código no es ley civil para la República, porque había este concepto del código como conteniendo todas las materias.
Este Código Civil y Comercial, por el contrario, parte del criterio absolutamente opuesto. Es decir, este código es un código que reconoce el fenómeno de la descodificación y que lo acepta. O sea, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, como acepta ese fenómeno de la descodificación, en materia de responsabilidad civil, en materia contractual, en materia de personas jurídicas, todas estas materias de las que se están mencionando aquí como materias comunes al derecho público, al derecho privado, establece de qué manera las fuentes van a dialogar, cuál es la prioridad que le vamos a ir dando. Estas normas sobre prioridad y sobre diálogo de las fuentes no son un invento nuestro, ya estaban en la jurisprudencia porque la descodificación existía antes de este Código Civil y Comercial. Pero el Código Civil y Comercial se ha encargado de decir, bueno, ¿cómo las vamos a aplicar cuando en un mismo hecho, ese mismo hecho podría encuadrar aquí, allá o allá? Por ejemplo, en materia de responsabilidad, el artículo 1709 dice: en los casos en los que concurran las disposiciones de este código y las de alguna ley especial relativa a la responsabilidad civil, son aplicables en el siguiente orden de prelación. Y viene el orden de prelación, ¿no es cierto? Las indisponibles de este código y de la ley especial, después decir la autonomía de la voluntad, o sea que no se desentiende de la posibilidad de que existan estas leyes especiales que podrían existir también para la responsabilidad del Estado y nadie niega que puedan existir, pero van a enmarcarse dentro del sistema como nosotros lo habíamos previsto. De cualquier modo, no obstante, este artículo habla de la inaplicabilidad y por eso lo hemos recordado. También lo han recordado los distinguidos juristas que me han precedido. Esta limitación no veda la aplicación analógica. Esto que salió ahí nomás el doctor Casaña a decir, no, tengan cuidado, porque va a venir el Código Civil. Sí, lo que no permite es la supletoria ni la directa, pero sí la analógica. Y empezó a hacer esta distinción, decir, la analogía me permite traer la norma, pero acomodarla a los principios. En cambio, ni la directa ni la supletoria me permite ese acomodamiento. El acomodamiento en el sistema del Código Civil y Comercial se permite siempre, porque es un código que habla de un sistema de normas y que acepta, insisto, una vez más, la descodificación. Por lo tanto, ese acomodamiento es siempre posible dentro del sistema del código. Además, quiero remarcar esto otro, el 1764, que es el que nosotros hemos visto, habla del Estado nada más. Vieron que no habló de los funcionarios. No habló de los funcionarios. Después, el 1766 sí dice que se va a regir por la ley especial, pero parece que para el funcionario no le aplicó esto de la inaplicabilidad, aunque parezca ser contradictorio, porque hay una norma que dice inaplicabilidad, después una segunda que habla de la responsabilidad del Estado, una tercera de la responsabilidad del funcionario, y cuando habló de la inaplicabilidad no mencionó al funcionario. Al Estado lo mandó a la ley especial, pero al Estado también le dijo que no le aplico. En cambio, al funcionario lo mandó a la ley especial, pero no le dijo que no le aplico. Hay también esa incoherencia, no sé si se entiende. Y en tercer lugar, quiero decir algo para continuar con la magnífica introducción que nos hizo el doctor Gordillo, que no por nada, por lo menos así yo lo considero, es la persona que innovó en el derecho administrativo en la Argentina. Fue el que vino a darnos el gran cimbronazo y a decir, bueno, el derecho administrativo es esto otro de lo que yo vengo a hablar. Y él mencionó toda esta cuestión de la globalización, de la regionalización, es decir, que la responsabilidad del Estado no solamente se maneja en el orden interno. Y nosotros no tenemos ninguna duda, además de todos los casos que ha mencionado el doctor Gordillo, que si hay una violación de los derechos humanos, normalmente los actos de la policía, que son los que generan responsabilidad del Estado en materia de actuación del Estado como un poder público, son los casos que más nos llegan, que el arma, que esto, que el otro, esos casos pueden dar lugar o pueden ser calificados, como lo han calificado cuando nos ha condenado la Corte Interamericana en varios de los supuestos, como violación de derechos humanos.
Y si son violación de derechos humanos, estamos obligados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este sentido, de alguna manera, es muchísimo más gravosa, si ustedes quieren, que en el derecho interno. Pongo un solo ejemplo. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muerte de una persona por violación a esos derechos humanos, esa muerte tiene un valor en sí mismo y por lo tanto a los herederos o los damnificados que nosotros llamamos indirectos le dan doble indemnización. ¿Por qué? Porque la indemnización de lo que valía esa vida, que la califico, y además la indemnización por el daño que yo sufro por la pérdida de esto. Doble indemnización que nosotros en el derecho interno hace años que no tenemos y que en la Corte Interamericana sí existe. O sea que, si fuéramos puros, tendríamos que decir, bueno, en los casos de violaciones a los derechos humanos vamos a aplicar esa jurisprudencia y no el derecho interno que nosotros tenemos, más otras distinciones. Pero hay otra cuestión muy importante, que al Estado se le aplica, como bien ha señalado acá el colega, la Ley de Protección de los Consumidores. Y en la Ley de Protección de los Consumidores tengo responsabilidades también son responsabilidades muy fuertes. ¿Por qué? Porque me ponen en la cadena de la producción a todos a los que se consideran responsables solidarios. Y el Estado puede llegar a ser solidario por el régimen de protección de los consumidores por alguien que está en la cadena, no por actos que él hace. Y fíjense que no hay ninguna duda sobre esto, porque el artículo 2 de la Ley de Protección de los Consumidores, cuando habla del proveedor, dice la persona física o jurídica, naturaleza pública o privada. O sea, que para todo lo que son servicios, para todo lo que son productos, para todo lo que yo tengo un consumidor del otro lado, el Estado me está respondiendo por la Ley de Protección de los Consumidores. Artículo 40, un régimen, insistimos, objetivo y muy estricto. El propio artículo 25 de la Ley de Protección de los Consumidores, cuando habla de los servicios públicos, dice que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ya contempla son regidos por esas normas, pero ahora dice, y por la presente ley. Y en caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. O sea, doctor, en la provincia de Buenos Aires le vamos a aplicar la del consumidor si es la más favorable para el consumidor. Porque si ha querido restringir, le vamos a aplicar la Ley Nacional de los Consumidores. A eso es lo que nos dice la propia Ley de los Consumidores. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Por supuesto que cuando son actos de la autoridad pública, actos que solo realiza el Estado, pueden haber disposiciones específicas, porque es algo que solo hace el Estado. Pero nosotros sabemos que en la mayoría de los casos que nos llegan a los tribunales, no son casos donde solo puede actuar el Estado. Hoy el Estado, a diferencia de aquel Estado que simplemente controlaba lo que las partes hacían, es un Estado que presta servicios educativos, médicos, de salud, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema es tener un régimen diferente para todas aquellas cosas que hace el Estado y que hacen los particulares en igualdad de condiciones. Tengo hospitales públicos, pero tengo sanatorios privados. Tengo escuelas públicas, pero tengo escuelas privadas. ¿Cuál es la razón por la cual un daño causado por mala praxis en un hospital público tiene que ser diferente a la mala praxis causada en un sanatorio privado? O un chico dañado en una escuela pública, ¿cuál es la razón por la cual ese daño tiene que ser regulado de una manera diferente a un daño que se causa en una escuela privada? Miremos la responsabilidad médica. ¿Qué hicieron los franceses con la responsabilidad médica? Los franceses, como bien lo ha señalado el doctor Gordillo acá, son los inventores de esta pólvora. Y estos inventores de esta pólvora se dieron cuenta de qué. Se dieron cuenta que el Consejo de Estado en materia de responsabilidad médica iba por un lado y la Corte de Casación francesa iba por el otro. En Francia, a diferencia de lo que se quiere hacer acá por parte de algunos profesores de Derecho Administrativo, que son los que propiciaron esta ley de la que tanto se ha hablado, en Francia era al revés. El Consejo de Estado tenía una interpretación muchísimo más amplia de la responsabilidad médica y de los hospitales que la que tenía la Corte de Casación francesa.
Entonces, ¿qué me pasaba? Un daño que si que se causaba en un hospital público, el Consejo de Estado decía, si se repara, la Corte de Casación francesa decía, no se repara. Y eso era una barbaridad. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? En el año 2002 dictaron una ley relativa a los derechos de los enfermos y a la calidad del sistema de salud, una ley que se conoce con el nombre del ministro de Salud que estaba por entonces, la ley Kouchner, y que tiene más de 126 artículos, habla de muchas cosas que no son solamente la responsabilidad, pero lo que nos interesa es que los propios franceses unificaron el régimen de la responsabilidad médica. No interesa si son hospitales públicos, privados, y mientras ellos unifican, nosotros separamos. ¿Cómo? Son ellos los que... No, es una cosa que, en mi opinión, sinceramente, no tiene demasiado sentido. Fíjense, esta ley Kouchner tuvo un impacto muy grande sobre el resto de la legislación. Sí, doctor, la salud pública, sobre el Código Penal, sobre el Código de Trabajo, etcétera, etcétera. Y es una ley que, precisamente, han entendido que los casos de responsabilidad médica, los ataques a la salud, necesitaban una legislación especial, que no tenía que estar en el Código. Bueno, los franceses entendieron que podían hacer una ley especial, y la hicieron. Y es una ley que se maneja con una doble lógica, la lógica de la seguridad social y la lógica de la responsabilidad civil. Por ejemplo, para las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué dijeron los franceses? Mire, esto no se puede pagar. Infecciones intrahospitalarias, no podemos ir a la infección cero. No se puede. ¿Sí? Es una cosa que, lamentablemente, siempre hay. Entonces, como siempre hay, el daño causado es menor al 75% de incapacidad, va la responsabilidad. Es mayor al 75% de la incapacidad, lo manda la seguridad social. Bueno, los franceses son dueños de hacer eso, si quieren y no quieren, para un tema difícil como es el de la responsabilidad en materia de salud. Y dictaron esta ley especial con esta doble lógica en la que se inspiraron en la interpretación jurisprudencial y trataron justamente de unificar esas discrepancias que tenía el Consejo de Estado con la Corte de Casación. Le dieron solución, te gusta, no te gusta, pero o tome lo del Consejo de Estado o tome lo de la Casación y terminemos con el problema. Lo que necesitamos es seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Dijeron los franceses y dictaron esta ley y la ley funciona muy bien. Se aplica entonces a todo el sistema de salud, público, privado, y cayeron las fronteras en un ámbito que, bueno, no es como en Estados Unidos, que tenemos tantos juicios de responsabilidad médica, pero es que tenemos muchos juicios de responsabilidad médica y ahí tenemos un sistema unificado para los franceses. Otro supuesto del que podríamos hablar, los establecimientos educacionales. Nosotros tenemos una norma en el Código Civil que habla de los establecimientos educacionales que sigue más o menos el 1117, el Código Civil con sus reformas posteriores. Ahí también los franceses nos enseñaron. ¿Por qué? Porque el Código Civil de Vélez, igual que el francés, tenía la responsabilidad del director de la escuela. Y no, a lo que hay que apuntar es a la responsabilidad de la empresa educativa, no del pobre director que realmente puede no tener ninguna intervención. Bueno, nosotros modificamos los franceses, modificamos nosotros, y después nosotros ahora en el Código Civil y Comercial hay una norma que sigue esa interpretación y un poquito más. No, entonces el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido a su alumno, menores de edad, cuando se hallen o deben hallarse bajo el control de la autoridad escolar, etcétera. Entonces, 1767, ¿cuál es la razón por la cual el Estado va a responder de una forma diferente a la que responde la empresa educativa? Si el daño que se produce aquí es igual al que se puede producir en otro lado. ¿Por qué va a responder en la actividad universitaria esta responsabilidad objetiva si una universidad privada no va a responder? Porque si esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria. ¿Por qué el Estado sí y el particular no? ¿Por qué en diferente manera? Entonces, o es responsabilidad subjetiva para los dos, o es objetiva para los dos, porque es el mismo tipo de actividad. Y ni que hablar de los accidentes de tránsito, lo que se ha hablado acá. Una vez leí una sentencia de la provincia de Buenos Aires en la que la Cámara le dice al juez de primera instancia, muy bien la solución que diste, pero no puedes aplicar el 1113, porque el auto era de la gobernación. Esto es una falta de servicio. Escúchenme,
Calificar un accidente de tránsito una falta de servicio, yo, sinceramente, creo que la noción de falta de servicio, que también se inventaron los franceses, no es una cosa que yo le pueda aplicar a un accidente de tránsito. Para mí, yo creo, como el doctor Gordillo, esto hay que mirar con la realidad. ¿Y cómo hay que mirar con la realidad? ¿Cómo empieza este Código Civil y Comercial? El artículo 1 dice, los casos que este código resuelve. Para la mayoría de la doctrina, esto fue, y ni que hablar, los científicos del derecho, los filósofos del derecho, esto es una barbaridad, que el Código Civil y Comercial empiece en su artículo primero diciendo los casos que este código resuelve. Porque este es un código de la realidad. Y si es un código de la realidad, no puede estar haciendo estas distinciones cuando cuando los daños son los mismos, porque la actividad la produce el Estado o lo producen los particulares. El caso del Estado actuando como poder público, como puede ser los daños derivados de la actividad judicial, los daños derivados de la actividad legislativa, los daños derivados de la actividad lícita del Estado que se pueden llegar a producir. ¿Queremos una ley especial para eso? Me parece bien. ¿Quieren una ley especial para los médicos? Pongan la ley. Pero siempre respetando el sistema. Y este código, insisto, artículo 1, artículo 2, para la responsabilidad, el que acabamos de leer, siempre respeta el sistema. Entonces, respetando el sistema, a mí me parece que no había razones para sacar estos 3 artículos como fueron eliminados, y por eso vengo a apoyar a Julio para que se incorporen de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Yo debo confesar que todo esto se organizó por un interés particular mío, que era el de aprender, y lo he conseguido largamente, largamente. ¿Alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta a alguno de los participantes? Bueno, voy a decir un dicho brasileño que voy a adaptar a las circunstancias. En discusiones de jabalí, pajaritos ni pías, así que yo tampoco voy a preguntar nada. Yo tampoco voy a preguntar nada. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes y muy emotivamente la presencia del panel, no solo por haber aceptado la invitación y haberse venido acá hasta escucharnos, sino quiero subrayarlo especialmente por las curiosas circunstancias, decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, las curiosas circunstancias que estoy atravesando. Reunirme con todos ustedes me llena de orgullo y de alegría, y de nuevo muchas gracias. Bueno, gracias a todos.